Sirio es la estrella más brillante del firmamento. Se trata de un cuerpo celeste binario, formado a su vez por dos astros. Mientras uno suele llevarse toda la atención, el otro brilla por su ausencia en la memoria, una cara oculta que no se menciona y que suele quedar olvidada, pero que sigue estando ahí, como esos oscuros deseos profundos, los instintos más sombríos y primitivos. La movida madrileña sería la estrella principal, y abandonada yace la estrella blanca, o más bien estrella negra. A través de una lluvia de Perseida, este tenebroso lucero depositaba su etéreo manto de originalidad en cotas sombrías, la rebelión de todos los ángeles del cielo, esculpida en espadas de drama y dagas afiladas, una dosis, una lágrima, una vida. Con la eclosión del punk a nivel mundial, no faltaría mucho para que su impacto golpeara a España. Detrás del rastro difunto, silueta de ideas entre rostros difusos. El punk aterrizaba en España y las movidas le enseñaban las maneras ibéricas, con un especial foco de brutalidad y nihilismo en el rock radical vasco, pero no podría ni siquiera asentarse del todo cuando llegaron nuevos huéspedes. El término post-punk se emplea para referirse a la evolución del sonido punk hacia cotas más siniestras y atmosféricas, no necesariamente porque viniera después cronológicamente. De hecho, se gestaron virtualmente al mismo tiempo. La víbora letal del post-punk inyectaba su veneno para contagiar los rincones más oscuros de la ecúmena española. Los vertederos del amor de la juventud alternativa se llenaban con baladas de melodías lúgubres. Tras el estallido de color que fueron las movidas, los sectores más siniestros de la sociedad salivaban ávidos de suciedad. El afterpunk son las oscuras nubes de la tormenta que provocó el arcoíris musical, movimiento alejado de las brillantes luces de la movida y que daba rienda suelta a las perturbaciones más profundas. A través de una lírica y estética rabiosa, repleta de angustia existencial, hechizos de hadas y mariposas de rosa, son las serenatas que amansan al guardián de las noches sin estrellas. Acompáñame en este periplo sónico, entre sendas de sectas desesperadas. O deja de ver el vídeo ahora, antes de que puedas arrepentirte. Y no es una fase más, mamá. Alaska es toda una institución en España. Fue a Londres por primera vez en 1976, con apenas 13 años, y allí presenció la escena musical en ebullición. Se impregnó de todo lo que vio e impulsó una mutación en los jóvenes ibéricos. A simple vista podría parecer una importación de Siouxsie Sioux, pero es mucho más que eso. Alaska trajo llamaradas del Sáhara. Sus trampas de sátrapa se despliegan en varias ráfagas. Desde su etapa en Kaka, su paso como presentadora del mítico programa La Bola de Cristal, su ojo por la moda y su estética tan rompedora, encarnó el cambio de la sociedad española. Esta bola de adivina pone música divina. Salen siempre al anochecer y se ocultan al amanecer. Su grupo Los Pegamoides fue todo un hervidero. La sensibilidad de Carlos Berlanga, el talento en la sombra de Nacho Canut y la ética tétrica de Eduardo Benavente y Ana Curra. Después de lanzar su único disco Grandes Éxitos en la primavera del 82, la agrupación se desbandaría para finales de año, debido a los tintes siniestros que estaba adquiriendo. Alaska se encerraría en la literatura medieval y el ocultismo hasta rozar la locura, pero pasado algún tiempo se uniría Berlanga y Canut en Dinarama. Eduardo tenía su grupo paralelo Los Escaparates, pero después de unir su influencia británica y americana con su experiencia pegamoide, decide adentrarse más en las tinieblas y perseguir sonidos más sórdidos. Parálisis permanente alumbró el fuego negro del punk vampirizado de Benavente. Eduardo fue a Londres y vio todo el lado oscuro del punk, de bandas como Bauhaus o Siouxsie. Con su nuevo proyecto, decide entregarse a las tinieblas, cardarse el pelo, ponerse sombra de ojo y dominar nuevos ropajes. El acto son las iluminaciones de una temporada en el infierno. Benavente llevaba en las venas abundancia de angustia, y su desnudez espiritual demuestra una gran madurez a tan temprana edad, solidario en seducir con sus sentimientos solitarios, ataúd que apesta por el hedor de la sangre estancada, estacas destacan entre lápidas, y la mente lamenta una vez más deambular por las tierras negras de las cansadas noches. Ritos tan tristes como antiguos son la consumación del fósforo de Lucifer. Desgraciadamente, un accidente cegó su corta vida con apenas 20 años, pero su legado y su recuerdo ya pertenecen al infierno del post-punk español. El brillante y a la vez oscuro espíritu de Benavente seguía vivo a través de varios proyectos. Ana Curra junto a Rafa Balsameda se embarcan en Los Seres Vacíos, de sonido etéreo a la par que melódico. Tras la disolución de Los Seres Vacíos, Rafa vuelve a su San Sebastián natal y al poco tiempo funda Vidas Ejemplares, extraordinario ejemplo de la evolución de la escena. Del acercamiento amateur de los primeros años ya no queda nada, y sí un sonido pulido y cuidado, imposible no caer en sus enigmáticas redes.
Ejecutivos Agresivos fue para el post-punk español lo que Caca Deluxe fue para el pop. De un grupo tan colorido salieron 3 de los estandartes de la onda siniestra. Jaime Urrutia formaría Gabinete Caligari, Poch seguiría en Derribos Arias y Víctor Entrena creó Décima Víctima. La banda estaba compuesta por una pareja de españoles y una de suecos. Las frías aguas del Báltico se atemperaban con las corrientes mediterráneas y ese océano sonoro jamás fluyó tan bien. La gélida sensibilidad nórdica junto con el sentir ibérico exhalaba una misteriosa atmósfera cosmopolita. Florece un siniestro pero fructífero matrimonio entre la angustia de Bergman y el aislamiento del Quijote. Comparados con sonido por Joy Division, bebían mucho del post-punk británico de los primeros The Cure y son el grupo estandarte del post-punk español. Sus 2 discos de espectros gélidos esparcen un halo de hielo eterno y una perpetua aura áurea. El final viene a ser igual. El último sueño despierta un sonido siniestro e inquietante, aunque con un gran pulso rítmico. Los bajos y la guitarra más fan de la generación conviven con voces que mejor no saber de dónde proceden. Cánticos fantasmagóricos y atmósferas tétricas conforman composiciones hipnóticas para entrar en un trance sombrío. Para ser una urbe pequeña, los hijos de San Sebastián han dejado grandes contribuciones a la historia nacional. Derribos Arias es uno de los grupos que surgirían antes del Donosti Sound, la edad de oro musical de la ciudad. La figura de Poch marcaría la noche madrileña de por vida y se convirtió en el centro de anécdotas. El grupo se degeneró como la salud de su vocalista, que falleció debido a la enfermedad de Huntington en los 90. Desechables están más cerca al punk por sonido que al afterpunk, pero sería imperdonable no mencionarlo. Frenéticos, cáusticos y sarcásticos, presentan el sonido más crudo y visceral de esta generación, con secciones primitivas ancestrales donde desbocar al troglodita que habita en nuestro interior y bailar a oscuras en casa. Claustrofobia fueron los únicos en fundir flamenco y pop-punk, con influencias de todo el planiferio. Los monaguillos se separaron antes de tiempo y se convirtieron prematuramente en grupo de culto. Alphaville abanderaba la elegancia de ambientes etéreos. La Fundación fue otro grupo emergido de la etapa negra del pop madrileño. Antes de explorar los exóticos terrenos del rock latino, los Coyotes habían campado por textura gótica. Al mismo tiempo que se desarrollaba el afterpunk, se gestaban sonidos adyacentes al post-punk, pero con toques pop, una vertiente destilada que se coló entre el gran público y que provocó que estos grupos gozasen de éxito comercial en la época. Agrimensorca eran donostiarras, pero más del estilo de Zulueta que de Tuncandú. Se llaman Agrimensorca, bueno, se llamaban cuando los conocí yo hace 2 años. Y hacían un pop un tanto críptico, eran muy kafkianos. Pero ahora se han transfigurado y hacen un pop súper comercial, muy agradable y refrescante. Su existencia queda cubierta del enigma que otorga haber sido ignorados en su tiempo. Luego se reconvierten en La Dama se esconde, donde todavía se notan esas influencias misteriosas y melodías hechizantes, pero desde una lente pop, algo así como la reconversión de Joy Division a New Order. Si me amenazas, prometo escaparme. Desde Torremolino, Danza Invisible dio a probar el sabor de amor a la nación, a través de su propuesta tan peculiar y, sobre todo, gracias a una de las voces más icónicas e infravaloradas de la generación. Hacían bailar canciones de pop rock y new wave con otras más siniestras, donde coqueteaban con el post-punk. La unión reflejaba la silueta del afterpunk, a través de sintetizadores a medio camino entre synth-pop y post-punk, música que prospera en hábitats nocturnos. Gabinete Caligari toma su nombre de la película expresionista germana de los años 20, cuando la inflación carcomía Alemania. Eso sí que daba miedo. El trío tuvo un oscuro pasado antes de patentar el rock torero. En España el término post-punk no era tan popular en la época. Este género se conocía como afterpunk,
Hoy se emplea más bien post-punk o rock gótico, pero desde aquí invito a volver a usar afterpunk porque está bastante guapo. Al igual que ocurría con la generación de tecnopop, en vez del término synthpop usado a nivel mundial, en España siempre hay que ir al revés y cambiar las cosas de nombre, pero por una vez creo que acertamos. En un país justo, el afterpunk y el tecnopop tendrían que enseñarse en las escuelas. Vale, tampoco eso, pero por lo menos recordarlos más y no ser unos completos desconocidos. La información sobre estos grupos es igual de oscura que su música. El paso del tiempo no ha sido nada amable con ellos. Supongo que la vida efímera de las bandas y el escaso material editado también contribuye. Últimamente hay esfuerzos de recordar, recuperar y reeditar esta música. Tener la poca producción en plataformas digitales ya es una gran victoria. Hay que valorar más lo que tenemos y el producto nacional. Estas bandas no tenían nada que envidiarle a las cotas más oscuras de post-punk británico o americano. Y aún así, estamos hablando de una generación perdida en el túnel del tiempo, lapidada y atrapada en sus últimos sueños. Los cielos de fuego hablan a las almas de hombres que quieren más luz y menos duelo. Sonido gélido y espectral, actitud nihilista y posmodernismo era el reflejo del desencanto de la transición española, además de un desapego de la política, casi como la desidia de la generación del grunge años más tarde. Pero lo que más destaca de esta generación era la terrible precocidad de los músicos. Alaska no tenía ni 19 años, Benavente falleció a los 20, o los 20 y pocos años de Carlos Entrena cuando dejó su legado. La vitalidad era la kriptonita de la España decrépita. Menos arrugas y más intensidad de vida. La movida bastante más compleja de lo que se retrata, con varios estratos y mucha diversidad, casi demasiada efervescencia. Fue como si todos estos grupos hubiesen estado esperando a que Franco muriera para dar rienda suelta a sus impulsos creativos. Ah, pero sin el cómo. Fue exactamente eso. Aunque fuera muy heterogéneo, el afterpunk representa lo que había debajo de la movida. Detrás de esa ganas de fiesta, seguía el doloroso pasado de la nación y un incierto futuro. En 1981, el 53% de los parados eran jóvenes de 16 a 24 años. A fuerza de desventura, se forjaron almas profundas y oscuras. La felicidad cabía en un bolsillo, la onda siniestra arrollaba la ética punk y la sublimaba, atacaba y hacía sangrar el do-it-yourself, suponiendo una renovación en las formas de la música española. Gracias a sus inmortales apariciones en televisión, dieron a conocer esta estética eléctrica, oscura y llamativa. Cardados, sombras de ojo y ropa rota, se aferraban a los hijos de la ira, nacidos para dominar, mártires de mentes paranoicas que no son más que un eco de otra época. Las obras de arte son como un ente viviente. Hay que alimentarlas con nuevas generaciones para mantener su legado. Que no fueran conocidos en su época no son razones de peso para dejarlos huérfanos. El tiempo es el mayor genocida. Pasa sus pólizas de paliza y facilita sus facturas de fractura. Los artistas del afterpunk dan alas al dragón infernal que habita en algunos de nosotros. Música solo disfrutable por los que han visto el atisbo del abismo, los que han estado a milímetros del límite, los que han conocido las partes más oscuras de sí mismos, aquellos que hemos mirado ese fuego a partes iguales aterrador y ancestral, pero no hemos sucumbido, porque sabíamos que siempre vienen mejores días y que no todo tiempo pasado fue mejor. Ese gris desánimo repleto de espinas, pero que esconde rosas si sabes cogerlas por donde se debe. Cual pirómanos dejamos que nuestras llamas sean mecidas por vientos extraños y que componga un traje ignífugo impenetrable, solo sofocado con cálidas lágrimas del mes más verde. Hay que ser conscientes de que esos males todavía crepitan y saber ahogarlos cuando sea necesario. Combustión no fecundada que duerme la parte detrás de la córnea, como el recuerdo del tiempo muerto, palpados las pupilas tras los párpados púrpuras del sueño, aromas y fragancias en la atmósfera de la retina, ritos para una generación cada vez más cadáver, tampoco rotos, pero por poco, más locos, más sordos y más solos. Al final la experiencia es la mejor memoria. Bajo el manto de estrellas negras, llamaradas y ráfagas estallan en las entrañas. La entrada del infierno debe sonar algo así. Murmullos de música misteriosa, litografías oníricas, líricas de lo secreto, amuletos de lo no vivido, mitos y hechizos astrales. Somos ídolos del dolor que arrasa la frágil esperanza. Frágil como el corazón de un servidor. A veces solo se puede confiar, creer que vendrá nuevo cielo, que reinos jóvenes nacerán, para nuestras ánimas desérticas, en busca de un beso en los labios del tiempo. Los protagonistas del afterpunk caen víctimas de la poca memoria de la historia. Sus versos malévolos se merecen más párrafos, efebos que abrazaban el rechazo y eran más amigos de Asmodeo que de Dioniso. Aquellos que en veladas de lunas jóvenes se adentran en los ríos de rubíes de Calíope, bárbaros con vértigo del Tártaro, que vagan sin brújula entre tinieblas, guarecidos por discípulos de Drácula, entre latidos, alaridos, quejidos y gemidos. Somos los máximos exponentes de las metáforas de cólera en esta ópera. Esta música de cotas más oscuras que la que sonaba en la época se proyecta como la sombra de la movida.
el cementerio de ideas del movimiento alternativo, violencia dialéctica que emana de paraísos prohibidos y habla de pecados por purgar, cortes más viscerales que nacían de la fusión entre influencias americanas y británicas con la genialidad de los músicos autóctonos y la inmortal sensibilidad ibérica. Canciones que siguen aterrorizando a los oyentes más atrevidos. Vigila tu espalda y a ver si consigues dormir esta noche.